siglos de los siglos. Amén. Y así sigue con esa contemplación de Cristo, del alma de Cristo, y pidámosle al Señor que imprima en nuestros corazones esos sentimientos de fe, de esperanza, de caridad, de dolor de nuestros pecados, y que nos ayude a arrepentirnos de nuestros pecados, que nos lleven a transformar nuestra vida. Sí, Señor, ayúdanos. Llévanos a transformarnos, a custodiar en nosotros el recuerdo vivo de tu rostro desfigurado, para no olvidar nunca el inmenso precio que has pagado para liberarnos. Gracias, Señor, por tanto amor. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bienvenidas, mis hermanas. Me da mucho gusto. Ahí veo a alguien por primera vez en Zoom, al menos, ¿verdad? Berta. Bienvenida, Berta. Bienvenida, Eva. ¿Cómo estás, Eva? Bienvenida, Rosa. Amén, la hermana. Me da gusto verlas. A Laura Guerra, ¿cómo estás? A Juanita, bienvenida. Y en este momento, pues vamos a comenzar compartiendo. Cada una de ustedes ya sabe el método, que cuando se le acabe su tiempo yo le levanto la mano y no acabe así tan cortante, ya sabe que va a ir redondeándole para ya terminar. ¿Sí? Vamos a tener 1 minuto, máximo 2. Le damos la bienvenida también allí a Martín, ¿verdad? Martín y Juanita. Vamos a compartir cómo nos fue en la semana, brevemente en 1 minuto. ¿Qué más de lo que vimos en la semana? Y cómo le vamos a agregar, ¿qué nombre le pongo a mi semana? Los lunes. Es que aquí está. ¿Cómo le vamos a agregar? ¿Qué nombre le ponemos a nuestra semana? Ya ven que las primeras semanas dijimos que había que ponerle nombre a nuestra semana. Algunos la primera semana le pusieron tristeza, perdón, esperanza. No sé cómo haya sido la experiencia de tu semana, pero también ponle nombre a tu semana según tu experiencia. ¿Quién quiere comenzar a compartir? Levante su mano. Yo aquí tengo mis trabajos. Voy a comenzar yo en lo que ustedes se animan. A mí, en lo particular, fue de mucha ayuda, pero yo apunté algunas frases que impactaron mucho y que me siguen resonando cada día. Las palabras del miércoles, donde el Señor nos invitaba a través de San Marcos 1, la urgencia del reino. Y se me quedó una frase que ha resonado mucho en mi interior, donde nos decía, conviértanse al estilo del reino de Dios. Conviértanse al estilo del reino de Dios. Y hacía resonancia mucho en mí porque cuántas veces pudiera yo levantarme y no estar viviendo de acuerdo al reino de Dios. Y Dios me hacía una invitación a realmente vivir una vida de acuerdo al reino de Dios, no a lo que me propone la sociedad,
no a lo que me propone alguien más, sino lo que Dios me propone de acuerdo al reino de Dios. Y otra pregunta que se me quedó mucho, ¿quién va a hacer esta reconstrucción del reino de Dios? ¿A quién lo va a hacer? Y el Señor me hacía un fuerte llamado a que recordara que soy una pecadora perdonada, pero también llamada a reconstruir el reino de Dios. Y esta semana yo le podría poner nombre a mi semana de paz y serenidad. Fue de mucha paz y serenidad el fruto de mi semana. ¿Alguien más que quiera compartir? Rosa, adelante, abre tu micrófono. Yo le pongo nombre de lucha a esta semana porque se me atravesaron muchas cosas que no eran muy importantes, pero que yo les di importancia. Y cada vez que trataba de dedicar tiempo a la meditación sobre esto, por una razón o por otra, me sentía vacía, como que Dios no me estaba hablando, no encontraba su voz. Fue difícil esta semana para mí y no sé por qué. Es todo lo que tengo que compartir. Gracias, Rosa. Laura, adelante. No te escuchamos, Laura. ¿Estás Yo le pondría a mi semana 2 palabras, confirmación y compromiso. La confirmación de que soy muy especial para Dios, como siempre está allí, siempre está levantándome, que me llama por nombre, así como llama a los discípulos, que me conoce, la confirmación de que Él está allí para mí siempre. Y el compromiso le puse de mi parte, que es mi parte de que yo tengo que hacer unos cambios y quizás tratar más para salir más adelante y con mis metas, ¿verdad? De cómo sentirme con cosas. Y pero con esa confirmación que Él está conmigo y que yo soy humana y que no me deja, pero que aún así yo tengo que hacer ese cambio más allá para el reino de Dios en mí misma y en los demás. Muchas gracias, Laura. ¿Quién más comparte? Eva, adelante. Abre tu micrófono. Bueno, yo esta semana también yo creo que le pondría como probada, igual que Rosa. Me sentí un poco probada, pero a fin de cuentas amada. También al principio como que me costó trabajo ubicarme hacia las lecturas y todo eso. No sé, me faltaba concentración, no sé qué era, ¿verdad? Pero finalmente recordaba que somos hijas perdonadas y que bueno, yo decía, pues Él nos conoce y sabe que a veces que no somos perfectos. El martes, por ejemplo, en la lectura de Lucas 10, del 1 al 12, donde nos hace un llamado a servir, la reflexión que yo tuve es que Dios nos escoge no porque seamos perfectos, sino porque Él nos va a dar lo que nos falta para poder cumplir con su llamado. Entonces, bueno, dije, habrá días o habrá ocasiones en que uno no se siente totalmente como lleno de gracia, pero Él está de todas maneras con nosotros. Entonces yo creo que sí, esta fue una semana en que me sentí probada, pero también muy amada por Él. Qué bonito. Gracias, Eva. ¿Quién sigue? Yo, Pati. Adelante. Buenos días. Buenos días. Mira, yo también, esta semana también se me hizo difícil, concentrarme y ponerme toda mi atención, sino que al igual, me sentía, que Dios estaba conmigo,
me sentía muy, muy con esa confianza, con esa paz que Dios me da y con ese amor, porque hubo personas que no conocía, que estuvieron con comunicación. Tuvimos una plática que yo solo escuchaba lo que ella decía. Esa persona estaba muy cargada, pero al igual nomás escuchaba yo y no fue mucho lo que yo hice. Bueno, así me sentía yo, que no fue mucho lo que hice, pero esa persona se quedó con una paz, con una sonrisa que dije, va, si apenas nos conocemos y ella se siente muy tranquila, con mucha paz. Bueno, dije, Dios está aquí conmigo y va a seguir conmigo, pero sí, sí, en el trabajo con más personas, me sentía yo, con con eso que yo traigo, que Dios está conmigo. Y fue un espacio donde me sentía también yo amada por el Señor. Eso es todo, Pati. Muchas gracias, Juanita. ¿Quién sigue? Me faltan 3. Martín, adelante. Buenos días a todas. Buenos pues días. yo como dicen, tarde pero sin sueño. Pues así como San Pedro, en el Evangelio de Marcos, cuando Pedro le aseguró a Jesús que jamás lo negaría, y luego cuando el gallo cantó, en esos versículos, yo me vi en esa situación. Yo, como por mi carácter, es muy difícil para mí aceptar corrección, como dicen, corrección fraterna. Pero esas lecturas me hizo reflexionar que sí, en las buenas ando muy bien con Jesús, pero es difícil cuando los tiempos difíciles, no negarlo. Es difícil respaldarlo no es necesariamente, es cuando hay una injusticia, aunque sea tan leve que sea, y no hablo. Eso es cuando la justicia de los migrantes, la injusticia de los migrantes, la injusticia de las clínicas en aborto, etcétera, etcétera. Y en esas situaciones me han invitado a tener vigilia, por ejemplo, en los centros del aborto, y no voy. Y ahí me siento como Pedro, cuando lo estoy negando a Jesús. Y es un hecho tan sencillo de ir y pues estar en vigilia, y no es tan difícil así. No me están pidiendo que vaya al extranjero a misionar en lugares lejanos, pero en esos momentos es cuando reflexiono y me doy cuenta que sí estoy negando a Jesús. En esos momentos, o cuando me invitan a ayudar en alguna cosa por la parroquia, por algún asunto. También cuando hay un programa, cuando invitan a la gente a votar, a registrarse a votar. Para mí, cuando reflexiono, me siento que ese es un momento que estoy negando a Jesús. Bueno, esas lecturas me hicieron reflexionar mucho, y lo veo como corrección fraterna. Gracias, mi hermanas. Gracias, Martín, por compartir tu vida. Mariquel o Berta. Abre tu micrófono, Berta, por favor. Esta semana se me hizo poco ya pesada al último, porque tengo que perseverar en lo que puse de crecer en mi fe,
por medio de el compromiso que puse una tema, ¿verdad? Para crecer en esta cuaresma, y a veces se me hace difícil, pero ahí estoy. Ahí llegué tarde pero en unas clases, pero estoy acabando lo que empecé, porque un mensaje que dijeron en una de mis clases es de que Dios nunca se olvida de nosotros, cada momento, cada segundo está con nosotros. Y se me hizo, pues como dije, esfuerzo física, pero ahí estoy aprendiendo para crecer en mi fe y hacer el reino de Dios más grande, y para que la gente también lo conozca por medio de nuestras acciones. Muchas gracias, Berta. Y bienvenida siempre. Gracias. Es que siempre se me pasa. Siempre pienso que era en la tarde, pero aquí estoy. Gracias. Gracias a Dios. Por algo Dios me dio el clic. Muy bien. Bueno. Ahora con Mariquel, por favor. Buenos días. Buenos días. A mí también la lectura de Lucas 10 del martes también me dio el mensaje de servicio. Yo le llamé a mi semana servicio, porque el servicio es un compromiso también con Dios, pienso yo. En el momento me llamó mucho la atención la pregunta de qué siento yo cuando le oigo decir mi nombre. Entonces, específicamente me dijo a mí, tú, Mariquel, tienes que, esta es tu misión de servicio. Y me siento muy agradecida porque creo que como él me ha llamado a servir, ha sido la bendición más grande que pude haber recibido. Para mí, mi servicio principal es mi hija, Giselle, y por ella he hecho todo lo demás. Entonces, pues creo que aunque a veces no lo hago bien, a veces, como todo, soy humana, reniego y todo lo que conlleva ser una persona, un ser humano con todos nuestros defectos. Pero el hecho de que él me haya llamado para este servicio me llena de bendición. Gracias, Mari. Muchas gracias. ¿Mencionas a tu hija en especial? Porque mi hija tiene autismo. Una de mis hijas tiene autismo y siempre, desde que nos dieron el diagnóstico, pues hemos estado buscando la manera de que ella sea provechosa en la sociedad, y sobre todo que el abrir puertas para ella. Ha sido muy difícil, una lucha constante, tiene 23 años y ha sido una lucha muy, muy dura para que ella pueda sobresalir, encontrar su enfoque, porque es muy difícil ha sido muy difícil para ella encontrar un enfoque. No tiene un lenguaje definido, casi habla pero no se le entiende lo que dice. Entonces son muchas cosas que la limitan para poder ella, digamos que, pertenecer a un grupo específico en la sociedad. Y como todos sabemos, pues hay mucho rechazo para ellos y bueno, pues eso ha sido la lucha para nosotros, de que ella no sea menos que los demás. Y gracias a eso, puedo decir gracias a eso,
pues encontré mi servicio en el Ministerio de las Personas con Necesidades Especiales y ha sido una gran bendición porque ahí encontré otras personitas como ella, que con su amor incondicional han llenado muchas cosas, muchos huecos en mi vida y creo que también en la de otras personas. Gracias, Mariquel, por compartirnos parte de tu vida. Gracias. Gracias. Y Ramona, nada más nos faltas tú. ¿Cómo fue tu semana y qué nombre le pones a tu semana? Abre tu micrófono, por favor. Ya es que te molesté un poquito con no sé qué pasó. No es molestia, no te apures. Me salía el email, pero salía la tarea, las reflexiones, y ayer la terminé. Mi semana ando muy atareada, pero no hago nada. Anduve muy, como ahorita, es llevar a mi hijo al trabajo y lo llevé hasta Socorro y ando corriendo y en mí no hago nada. Y me sentí así, tomé un retiro de Emaús y me hizo tanto reflexionar. Hablaron mucho de Pedro y ayer que terminé la tarea era de Pedro. Me he puesto hace mucho tiempo como que Pedro tengo su temperamento, quiero hacer las cosas rápido y me asentó un poquito Dios con el conocer un poquito más de Pedro, que a veces creo yo que hago las cosas por rápido y que sean perfectas y todo, pero es parte de soberbia cuando dicen también de Pedro que hacía las cosas y tenía que quedar bien. Y me asentó ayer un poquito la lectura. Si quiero servir, me encanta servir, pero ahorita como que me tienen muy quieta. Me tiene quieta, quiero andar en la iglesia, ya no quiero estar por Zoom. O sea, ya quiero moverme, ya quiero tomar un retiro. Voy a misa, estoy quieta con Dios, pero con la palabra, pero como que necesito andar en movimiento, y no sé por qué, porque pues lo estoy conociendo hasta más. Yo aquí que abro la Biblia, que estoy tranquila con él, como que me tiene más apaciguada, pero a la vez quiero salir. Mi semana fue esa, atareada, pero en mi mente, porque físicamente no estoy haciendo mucho. Gracias, Ramona. ¿Qué? Gracias a todos por compartir sus sentimientos, su vida. Les compartí al principio, ¿verdad? Mi semana fue de paz y de mucha serenidad, y lo quise recalcar porque a veces anda uno tan atareado que pierde la paz, ¿verdad? Al menos en mi caso, la confianza, ¿verdad? Cuando empiezan a moverte el tapete, situaciones, ¿verdad? Que empieza a veces querer entrar la desconfianza, el miedo, y le doy gracias a Dios porque esta semana, aún en situaciones pequeñas, pude tener esa paz, esa confianza, esa serenidad en el Señor, y que eso pues es fruto, ¿verdad? También de estos ejercicios, de estarnos trabajando, de estar confiando más en Dios, dejar a Dios ser Dios, ¿verdad? Como veíamos al principio.
y que a veces no dejamos a Dios ser Dios. Nosotros queremos proponerle mejores ideas para nosotros. Y ahí entra el conflicto, ahí entra esa batalla, ¿verdad? Principalmente en nuestra mente y pues que nos inquieta y nos quita la paz. Entonces vamos pues hoy a iniciar esta semana 5, pero que realmente vamos a ver la semana 3 de los ejercicios, porque las primeras 2 fueron de introducción, de preparación, principio y fundamento. Así es que ahorita vamos en la 3ª semana del ejercicio, donde vamos a la primera semana del ejercicio ya, pues vimos, ¿verdad? Esa experiencia de sentirnos salvados, esa experiencia de sabernos que somos pecadores, pero que somos pecadores perdonados, y pudimos experimentar y trabajarnos en esa experiencia de un Dios misericordioso y compasivo. La segunda semana de los ejercicios, pues fue esta semana pasada, ¿verdad? De sabernos pecadores, perdonados, pero también aún así Dios nos llama, así con nuestros defectos como estamos, Dios nos llama a reconstruir el reino de Dios, de su Padre, así como Él lo hizo. Y por eso en estos ejercicios, pues, nos invitó esta semana pasada a seguir ese camino de liberación personal, de ordenar nuestros desórdenes, ¿verdad? Nuestros afectos desordenados y para centrar nuestra afectividad en Jesús, el Señor. Entonces, esta semana pasada, Jesús nos invitó a participar en su misión de construir el reino de Dios. No ser sordo a la voz, ¿verdad? Nos dijo muchas veces, no ser sordo a su voz y responder a su llamado. Y también nos invitó esta semana pasada a conocer a Jesús desde dentro, para así más amarlo y poderlo seguir, ¿verdad? A seguirlo, a tener un conocimiento interno de Jesús. Entonces, eso fueron las semanas pasadas. Hoy retomando esa frase de Papa Francisco que les comentaba, cómo inició la cuaresma de este año, que nos dijo que la cuaresma era un viaje propicio, una oportunidad para nosotros de hacer un viaje de regreso a Dios. Y eso se me ha quedado mucho todos estos días. Que la cuaresma es un principio, no quiere decir que va a ser un viaje que va a terminar cuando termine la cuaresma, sino que la cuaresma, esta cuaresma, es un principio de ese viaje para regresar a Dios. Y que a lo mejor yo puedo decir, pues, pero yo no estoy lejos de Dios, yo soy un católico más o menos, no soy perfecto, pero yo voy a Dios. Pero siempre, pues, estamos en proceso. Recuerden que no somos productos terminados, que somos en proceso. Estamos todos, hasta el más santo que ustedes conozcan, está en proceso. Está siempre en ese camino de regreso a Dios. Y que a lo mejor, pues, hay que revisar cada uno de dónde tengo que regresar. Tal vez del miedo, caminar a la confianza en Dios. Confiar más en Dios para quitar mis miedos. De la falta de perdón, del rencor, del resentimiento. A lo mejor ahí estoy en unos, no con todos, con algunas personas. Caminar de regreso a Dios es no juzgar a las personas, amarlas, así como Dios no me juzga, así como Dios me ama, así como soy, así yo también con el otro. Y así podemos nombrar, cada quien de nosotros puede escribir, ¿verdad? Cada noche que hacemos nuestro examen diario de conciencia, podemos pedirle a Dios que nos invite, que nos indique de dónde tengo que regresar a Él. Hacia dónde de dónde tengo que salir
para ir hacia Él. Entonces, eso nos recuerda pues que en estos ejercicios, lo veíamos al principio, nos ayudan a estos de San Ignacio, nos ayudan a vivir nuestra vida de acuerdo al propósito para el cual Dios me creó. Entonces, esta tercera semana, fíjense cómo cayó exactamente en lo que estamos viviendo en la liturgia, ¿verdad? Ya estamos en este domingo, el quinto domingo de Cuaresma, y el siguiente sería el Domingo de Ramos, donde vemos toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esta semana 3, precisamente, vamos a ver esta nueva etapa del camino de los ejercicios, donde vivimos centrados en la pasión y muerte de Jesús. Y eso lo podemos, si ustedes pueden leer más detenidamente después en su semana en Filipenses 2:8, donde nos dice, Jesús se humilló hasta la muerte y muerte en cruz, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Todo el pasajito, él que era de condición divina, no se aferró a su condición divina, se anonadó, se hizo nada y se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, esta semana pues vamos a ver eso, y que la meta y el objetivo de esta semana, como nos lo dice San Ignacio, el fruto de esta semana es pedir lo apropiado en la pasión, un dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Es el numeral de los ejercicios 203. Ese es el fruto que vamos a pedir esta semana. Y no hace falta que pidamos vivir el dolor, porque pues lo vivimos cada día. Puede ser que creamos a lo mejor que somos los únicos que sufrimos, pero resulta que Jesús sufrió y mucho, muchísimo, lejos de los pequeños sufrimientos que yo puedo tener. Entonces, en esta petición de esta semana pedimos sentir ese dolor de Jesús. También esta semana es que queremos expresar nuestro amor a Jesús, agradecerle, compadecernos, porque es verdad que sentimos que Jesús nos ama hasta la muerte en cruz. ¿Verdad? Un agradecimiento infinito a Dios por tanto amor y que nos amó hasta dar la vida por nosotros. Y también en esta semana deseamos confirmar la reforma de vida, seguir con ese propósito de reformar nuestra vida, de cambiar nuestra vida, que nace de nuestra mirada a la vida de Jesús. Ya ven que eso nos invitaba la semana pasada. Leer las escrituras, leer los evangelios, viendo lo que hacía Jesús, lo que hablaba Jesús, lo que miraba Jesús. Entonces, cambiar nuestra vida mirando la vida de Jesús y de esa escucha, de no hacer sordos a esa llamada que nos hace para construir el reino. Entonces, todo esto nos va a ayudar pues a salir de nosotros mismos, que a veces nada más estamos viviendo la vida escuchando a lo que yo quiero, a satisfacer mis necesidades, mis gustos, mis preferencias. Entonces es ayudarme a salir de mí, a no a vivir autocentrado, ¿verdad? En mí mismo, ni autocompadeciéndome, pobrecito de mí, por lo que sufrimos en la vida. Entonces, no se trata de reflexionar o de pensar en el dolor, el sentido del sufrimiento, pero sobre todo el dolor de Jesús. Experimentar, ver el dolor de Jesús o el de los demás o el nuestro. Se trata de comprender más bien que el sufrimiento de Jesús
es consecuencia de su compromiso, de su forma de comprometerse con la voluntad de Dios, ¿verdad? Se trata de vivir las actitudes, la manera como Jesús vivió su pasión y su muerte, aún en medio de la oscuridad, de la soledad. Ahorita lo vamos a ver muy general porque tenemos muy poco tiempo, pero en la semana vamos a tener la oportunidad de ver la pasión de Jesús, su muerte, y ver qué actitudes tuvo Jesús, cómo se comportó Jesús aún en medio de la oscuridad y de tanta soledad. Entonces, esta semana también llevar la cruz con más conciencia, no como un adorno solamente, ¿verdad? Tantas cruces que tenemos, como tantas cruces que tengo yo aquí en una pared, ¿verdad? Que no me caben y que a veces pudieran ser adorno, nada más. Ser más consciente de cómo vamos a llevar la cruz de Cristo. Nos ayuda a comprometernos en este tiempo, principalmente a vivir algún sacrificio especial o ayudar a otras personas o hacer más tiempo de oración. Por ahí decían, ¿verdad? En sus compartires, yo ya me cansé de estar encerrado o no ir a la iglesia. Pero recuerden que estamos llamados a construir el reino de Dios. Y el reino de Dios, pues, está en mi hermano allá afuera. ¿Qué necesita allá afuera? No solamente necesito ir al templo, también está mi hermano allá afuera. A mí no se me olvida un dicho que le escuché a alguien, no me acuerdo a quién, que dice, queremos ir a misionar a África cuando ni he comenzado a saludar a mi vecino. Entonces, a veces nos proponemos cosas tan lejanas, tan inalcanzables a veces, cuando puedo comenzar por lo ordinario, por lo pequeño, ¿verdad? De salir, y sí es cierto, ¿verdad? Yo me propongo a veces, voy a salir y voy a saludar a mis vecinos. Y los veo afuera y salgo para saludarlos y parece que en cuanto ven que uno sale, se meten o se agachan, ¿verdad? Se hacen como que no te ven. Entonces, esas pequeñas cosas, hacernos más conscientes de comprometernos a vivir el reino de Dios, un sacrificio, ayudar al otro. Hay muchas formas de hacer la voluntad de Dios, de no estar centrado en mí. No me siento bien, no estoy sirviendo a mi modo, pero hay muchas formas de servir a Dios. ¿Y cómo? Sirviendo al otro, viendo las necesidades del otro, la injusticia de tantas cosas que mencionó Martín por ahí, ¿verdad? Tantas cosas que hay que podemos ayudar a extender el reino de Dios. Entonces, esta semana pues intentaremos contemplar y gustar toda la pasión y muerte de Jesús y reflexionarla y aplicarlo a nuestra vida. Entonces, en estos ejercicios nos va a ayudar a conocer más a Jesús para seguirle más, conocerle para amarle más y seguirle hasta la cruz. Y seguirle hasta la cruz no es quedarnos en lo bonito de su vida y de la nuestra, es seguirle aún en los momentos difíciles, aún cuando la vida no va tan fácil y tan bien. Entonces, seguir a Jesús hasta su cruz es decirle que queremos seguirle con nuestra cruz y siendo solidarios con la cruz de los otros, no para crucificarlos más como a veces, ¿verdad? Crucificamos más al otro, sino para bajarlos, ayudarlos de bajar de su cruz que lleve el otro, y que a veces mi cruz está pequeña para las cruces que viven otros, ¿verdad? Cuando escuchamos a otros sus dolores, sus sufrimientos, nos damos cuenta que a lo mejor nuestra cruz no es tan grande como pensábamos. Entonces, en esta semana reflexionar en la pasión es aplicarla en mi vida y ayudar a otros a bajar de su cruz, que no se les haga tan pesada.
Entonces nos dice en San Juan 19:17, Jesús salió cargando su cruz. Sentir el dolor de Jesús, de tanta gente que vive crucificada cerca de nosotros. Asumir el sentido de nuestro propio dolor y de nuestra cruz. Entonces, en esta semana nos vamos a fijar en esa frase. Jesús salió cargando con su cruz. Y esto puede ser lo central de toda nuestra oración de cada día de la semana. Jesús salió cargando con su cruz. Y esto lo vamos a tratar de reflexionar, a orar, a vivir, aplicándolo en nuestra vida. Revisando nuestra cruz, cómo la llevamos, cómo llevamos la cruz de los demás. Y en 1 Corintios 1:23 nos dice, nosotros predicamos a Jesús crucificado. Entonces vamos a comenzar a meditar brevemente porque es muy poquito tiempo el que tenemos, pero vamos a reflexionar, a meditar los misterios de Jesús en su pasión y muerte. Una vez San Francisco de Asís, buscando cuál sería el camino más fácil para llegar a la salvación del alma, lo traía San Francisco de Asís, vuelta y vuelta. ¿Cuál será el camino más fácil para la salvación del alma? Y preguntándoselo a Dios, ¿verdad? Abrió un devocionario que él tenía y porque él como que escuchaba una voz que le decía, abre el devocionario. Y cuando escucha esa voz, agarra su devocionario y lo abre. Y lo primero que leyó cuando lo abrió decía, pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo cerró otra vez y volvió a escuchar esa voz que le decía, abre tu devocionario. Y lo volvió a abrir en el mismo lugar que decía, pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo cerró y una tercera vez escucha esa voz que abriera su devocionario, porque él traía cómo el alma llegará a la salvación del alma. Y vuelve a escuchar la voz y abre su devocionario y vuelve a abrirlo en el mismo lugar que dice pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él, como la mayoría de los santos, si no es que todos los santos, ¿verdad? Estaban muy seguros que el camino para llegar a la salvación era la cruz. Es la cruz. San Francisco, incluso, no sé si ustedes lo han visto, que se le pinta en algunas esculturas con una cruz en la mano. Y hay algunos santos, ¿verdad? O algunos otros. Entonces, esta semana cumplir el principio y fundamento de arrepentirnos de nuestros pecados, conocer la misericordia grande de Dios. Y todo esto lo vamos a encontrar en la pasión de Cristo. Entonces, buscamos nosotros pues aquí contemplar nuestro cuerpo, lo que falta de la pasión de Cristo. En Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el numeral de los ejercicios 193 está la petición que tiene que guiarnos también. Dice, pedimos dolor, sentimiento y confusión porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Dolor, sentimiento y confusión de mis pecados. Estoy yo en primera persona metido en esa escena de esa terrible escena de la pasión de Cristo. Toda la pasión de Cristo
metámonos nosotros en primera persona en la escena. Fue por mis pecados. La causa de la pasión del Señor son mis pecados. O sea, son causa porque son mis pecados los que él tenía que llevar y que lo llevaron a morir en la cruz. No solamente porque yo soy la causa de que tenga que morir, sino que lo hace porque me ama. Y ahí también cambia las cosas, ¿verdad? Hay un canto que me gusta mucho que dice, si yo no me vaqué de la cruz, fue por amor a ti. Entonces, esa pasión de nuestro Señor Jesucristo es por amor a ti y a mí. San Ignacio en los ejercicios en el 193 nos dice que hay que también ir viendo qué es lo que tengo que hacer y padecer por Cristo. Nada más grande hacemos con el Señor que cuando nos animamos a sufrir algo por Él. Qué difícil, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados en una sociedad que nos ha enseñado a no batallar, a que las cosas sean cada vez más fáciles. Y cuando algo se nos complica, por muy sencillo, no queremos sufrir. Pues este ejercicio 196 nos invita a que, por muy pequeño que sea, nos animemos a sufrir algo por Cristo. Algo. Dice San Ignacio, dice, considerar que la divinidad se esconde y que podría destruir a sus enemigos y no lo hace. Cristo se deja matar. Aún pudiendo enfrentarse a sus enemigos, no lo hizo. Cristo se deja crucificar. Entonces los santos eran grandes enamorados de la pasión del Señor. Por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort escribió unos escritos a los amigos de la cruz y me gustó una frase que dice, muchos amigos que aseguran amarme, pone la voz como si es Jesús el que está hablando, dice, muchos amigos que aseguran amarme, pero en el fondo me aborrecen porque no aman mi cruz. Tengo muchos amigos en mi mesa, pero muy pocos en mi cruz. Amar a Cristo, pues, y no amar la cruz es una contradicción. Porque si uno ama a alguien, ama lo que ese alguien ama. Y Jesús nos amó hasta el extremo y muerte en una cruz. San Agustín nos dice que no hay nada tan provechoso al alma como meditar diariamente la pasión del Señor. Fíjate cómo le dan importancia a la pasión de Cristo. San Buenaventura también nos dice, oh amable pasión que diviniza el alma, que en ti medita, diviniza el alma de la pasión. A mí me encanta San Buenaventura. Yo descubrí sus ejercicios que yo digo, qué increíble. Búsquenlos. Nos ayudan a trabajarnos mucho. Y él pues nos dice, ¿verdad? Que toda alma que medita en la pasión hace que su alma se divinice. Cuando uno medita la pasión. Y también nos dice otro párrafo de San Luis María Griñón de Montfort, dice, tan útil, tan dulce, ni tan glorioso como padecer algo por Cristo. Todo eso lo entendemos meditando la pasión del Señor. También San Pablo de la Cruz dice, todo está en la pasión. Es allí donde se aprende la ciencia de los santos. Si tú y yo, llamados a la santidad, queremos llegar a ser santos, nos dice San Pablo de la Cruz, eso se aprende meditando la pasión de Cristo. ¡Wow! Yo no lo había leído, fíjate.
y cómo me interesó interiorizar más en la pasión de Cristo. Si quieres llegar a ser santo, medita la pasión de Cristo. San Pedro Claver nos dice que el único libro que hay que leer es la pasión del Señor. Y así les puedo mencionar casi, si podría decir que todos los santos, sino casi todos, tienen un amor apasionado a la cruz de Cristo. Entonces, vamos pues a comenzar a recordar un poquito de los misterios de Jesús y vamos a comenzar con la última cena. Y te voy a invitar a lo que nos han invitado los ejercicios, que cuando vayamos recordando algún misterio de la pasión de Jesús, tratemos de ubicarnos en la escena. ¿Dónde estoy yo en la escena? ¿Quién sería yo de los personajes? ¿Qué me pregunta? ¿Qué me evoca? ¿Qué me provoca esa escena? Y vamos a comenzar pues con la última cena. Y eso ustedes después lo pueden leer en los capítulos de San Juan, el 15, 16, 17 y 18 de San Juan. Y vemos que el sermón de la última cena no tiene en sí como un orden, no está como ordenado, pero lo importante aquí es que Jesús en esta cena se está despidiendo de sus discípulos. Las palabras de despedida que Jesús les dio de alguien que está por morir y que ama tanto a los suyos. Ahí se desenvuelve la última cena. Jesús se despide porque sabe que va a morir y se despide de estos discípulos muy amados, de sus amigos a los que tanto ama. Y después también les lava los pies y les dice: yo, el Señor y Maestro, hago esto con ustedes. Ustedes hagan lo mismo entre ustedes y así van a ser felices. Dice en Primera de San Juan que así como Cristo dio la vida por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos no solo a lavar los pies, sino a dar la vida. La última cena implica el sacerdocio, la Eucaristía, y termina la cena. Después de la cena viene lo de Judas. Se van caminando hacia el monte de los olivos, ¿verdad? Algunos de sus discípulos con sus discípulos. Algunos se van más retirados, otros más cerca. Y un detalle que trae el Evangelio es que dice que van cantando himnos. Y ningún otro evangelio no quiere decir que fue la única vez que Jesús iba cantando. Pero me llama la atención que es el único evangelio que dice que Jesús iba cantando cuando iba camino al huerto de Getsemaní. Llegan al huerto de los olivos y el Señor va con Pedro, Santiago y Juan. Imagínate Jesús sabiendo que va, ¿hacia dónde va? Se despidió porque va a la muerte y iba cantando himnos. ¿A qué me invita esa actitud de Jesús? ¡Wow! Cantando himnos, caminando hacia su muerte. Llegan al huerto de los olivos, unos discípulos más lejos se fueron por otro lado y cerca se quedaron Pedro, Santiago y Juan. Y dice que se alejaron como de un tiro de piedra, o sea que no muy lejos, ¿verdad? Como cuando tiras una piedra, a esa distancia estaban. Y dice que comienza a sufrir Jesús dolores de muerte. La agonía en griego es agones, que significa lucha. Jesús va al huerto de la agonía,
de la lucha. Lucha un combate, Jesús, por no morir, por no morir. Triste dice que está el alma. Dice que tiene una tristeza de muerte y que esa tristeza podría llevarlo a morir. Pero el dolor más grande que sufre el Señor son por nuestros pecados. San Pablo en la segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado. Dijo Jesús, que no se haga mi voluntad. Si es posible, aparta de mí este cáliz. No quiero, Padre, no quiero, tengo una tristeza de muerte. Sudó sangre, dolor, miedo. Aparta de mí, pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vuelve con sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y dice Monseñor Fulton Sheen, me llamó mucho la atención un comentario de este Monseñor. Muy santo este Monseñor. Duró durante 60 años de su vida. Hizo todos los días 1 hora de oración ante el Santísimo. Fíjese, 60 años de su vida. Y este Monseñor hizo un comentario que dice, una sola cosa pidió Cristo en el Evangelio a alguien. Una sola cosa pidió Cristo en los Evangelios. Y fue aquí en el huerto de Getsemaní cuando se regresa con Pedro, Santiago y Juan, y lo que les pidió fue, acompáñenme a orar. Quédense aquí conmigo a orar. A Pedro, a Santiago y Juan. Pidió Jesús que lo acompañara. Vuelve Jesús con sus discípulos. Y dice el Evangelio que cuando regresa Jesús, encuentra dormidos a Pedro, Santiago y Juan. ¿Cómo me llegó esto cuando lo leí? Los encuentra dormidos. Y me hizo mucho reflexionar esto que dijo este Monseñor, que una sola cosa pidió Jesús, que lo acompañáramos en esos momentos de su pasión, de su muerte, orando, y encontró a sus discípulos dormidos. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros no velamos? Dios nos pide que oremos, que lo acompañemos, y nos quedamos dormidos. Como dice la Escritura, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Por eso nos pide que oremos, porque sí, el espíritu anima, pero la carne es débil. El Señor dice, bueno, en ese momento dice, ya está listo el momento. Llegan, ¿verdad? Todos los soldados a arrestarlo. Pongámonos en el lugar de Cristo un momentito en esa escena, la humillación de Jesús. Por eso dice Jesús cuando vienen todos a arrestarlo, Jesús les dice, me vienen a arrestar como un ladrón, como si yo fuera un ladrón con espada y palos. Imagínense esa escena, la humillación de Jesús, como si fuera un bandido, como si fuera un asesino. Y donde uno de sus discípulos muy amados, con los que comía Jesús, comía con Jesús, llega y besa a Jesús y le dice, ¿ya saben qué es él? Judas traiciona a Jesús. Y ahí Pedro, ¿verdad? Como ahí alguien de ustedes decía, yo me parezco poco a Pedro, yo creo que todos tenemos algo de Pedro, ¿verdad? A veces.
cómo se precipita, ¿verdad? Le gana ese carácter, ¿verdad?, tan impulsivo que tenía y le corta la oreja a ese soldado. Otros discípulos lo abandonaron y lo dejaron solo. Imagínense la escena donde llevan a Jesús apresado, encadenado por toda la ciudad, atado, golpeándolo. Todas las injusticias se iniciaron con Jesús. Cuando lo llevan a juicio, un juicio, en el juicio religioso, civil, ¿verdad? Injustamente. Caifás entonces en un momento dijo, bueno, te conjuro por el Dios vivo que me digas si tú eres el Mesías y Cristo. Ante la autoridad que le pregunta, por supuesto la respuesta de Cristo es lo que lo lleva a la muerte. Se rasga las vestiduras ahí Caifás y dice, no faltan más testigos porque ha blasfemado. Este hombre se ha dicho Dios. Y vamos ahí por ahí, Pedro, como que el Señor nos quiere hablar mucho con Pedro. Vamos a Pedro, ¿verdad? Como negando 3 veces al Señor. Pedro negándolo ofende gravemente el corazón de Jesús. Varios errores de Pedro que nos pueden ayudar a nosotros, porque también son los errores nuestros los de Pedro. En cualquier momento, si no es que ya los hemos hecho. En la última cena vemos cómo nuestro Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y todos se preguntaban, ¿verdad? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Siendo que ahí ya sentían, ¿verdad? Unos ya sabían. Ahí ya lo traían palabreado, ¿verdad? Como luego dicen. Pedro se porta bien o actúa humilde y dice, yo no te entregaré, aunque tenga que morir por ti, yo no te entregaré. Y nuestro Señor le dice, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y Pedro, aún así, que Jesús le dice eso, le refuta. Yo no lo voy a hacer. Moriría por ti. En el huerto de los olivos vemos como Pedro se duerme también. Dentro de los discípulos que Jesús se encuentra dormidos, está Pedro. Muestra que estaba confiado en sus fuerzas, Pedro, y no la fuerza de Dios. Pasa momentos después y Pedro obra precipitadamente, ¿verdad? Cortando la oreja. Y claro, Pedro había dejado de orar, se había quedado dormido. Y cuando uno no reza, obra mal. Cuando uno no ora, obra mal, como le pasó a Pedro. Después dice el Evangelio que Pedro sigue a Cristo de lejos. Ya ni siquiera lo acompañó, sino dice, lo seguía de lejos para ver lo que va a pasar. Otra cosita más con Pedro, ¿verdad? No sigue a Cristo de cerca. Y dice también ahí el Evangelio que está Pedro, mientras Jesús está en el frío, Pedro está muy a gusto ahí en el patio con el fuego encendido, ¿verdad? Y es cuando dice que pasa una mujer y dice, andaba con el Nazareno. Y dice Pedro, no lo conozco. No tenemos ni idea lo que Cristo pasó ahí toda la noche. Golpeado, ensangrentado, sin comer, toda esa noche. A mí me tocó ir a Jerusalén
y entrar en ese lugar donde tuvieron a Jesús toda esa noche. Tienen hasta una estatua de Jesús donde lo llevaban encadenado. Y es como un hoyo. Hagan en cuenta que está un hoyo y por ahí los aventaban y están como 3 metros hacia abajo. Los aventaban y ahí los dejaban. Y me tocó entrar. Estamos todo el grupo. Yo creo que es uno de los lugares más hermosos donde yo al menos experimenté una presencia de Jesús increíble. Estaba todo oscuro y comenzamos a orar. De rato prendemos la luz, estamos todos llorando. Unos tuvieron visiones, ¿verdad? De ver a Jesús como estaba en cuclillas, encadenado. No tenemos idea siquiera qué momentos pasó toda esa noche cuando lo apresaron. Toda esa noche en ese calabozo, sin comer, golpeado, ensangrentado, humillado. Y el otro día a la mañana que lo iban a llevar a juicio ante Pilatos, el evangelio dice que Pilatos sabía que lo estaban entregando a Jesús por envidia. Sabía que tenía que aplicar la ley con Jesús, Pilato, y no lo hace. Trata de salvar a Jesús, Pilatos. Pero no hace lo que tiene que hacer. Entra en diálogo con Jesús, donde le pregunta que si él es rey. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Pilato se dirige al pueblo y les dice, no encuentro culpable a este hombre de ningún delito. Y en ese momento se da cuenta Pilatos que Jesús es de Galilea. Y no queriendo él hacer lo que querían que hiciera con Jesús, dice, Jesús es de Galilea, entonces lo manda con Herodes, ¿verdad? Y ahí va Jesús con Herodes. Y ahí Herodes le pide un milagrito, ¿verdad? Quería que Jesús le hiciera un milagrito. Y también Herodes no quería matarlo. Y se lo regresa a Pilatos, a Jesús. Pilatos quiere liberar a Jesús. Lo manda a flagelar y quería mostrarle al pueblo que hacerlo sufrir sin matarlo. Lo quería hacer sufrir solamente, sin llevarlo a la crucifixión. Después viene Barrabás, ¿verdad? Donde Pilatos le dice que a quién libera, si a Jesús o a Barrabás. Y todo el pueblo grita a Jesús, crucifica a Jesús. No sé cuántos de ustedes han visto lo de la sábana santa. Yo tengo el video. Si tiene oportunidad, búsquelo, cómprelo, sobre la sábana santa. Se dice que es el 5º evangelio, ¿verdad? Por todo el contenido, todo lo que se descubrió a través de la sábana santa. Y les voy a leer, les voy a comentar un poquito, un par de textos para que vean el milagro viviente en la sábana santa. Hay muchas cosas que no se pueden explicar sobre cómo está grabado el cuerpo, ¿verdad? De Jesús, así como también no se pudo explicar, muchas cosas no se entienden tan fácil, la imagen de la Virgen en la tilma de San Juan Diego. Entonces, en la sábana santa, hablando de la flagelación, dice que entonces un estudioso de la sábana santa, que los que ejecutaron el castigo eran expertos, con un conocimiento de crueldad y de maestría, sabían bien lo que hacían con su mando y sabían que el cuerpo, por el cuerpo que se vio en la sábana santa, ¿verdad? Todo, sus piernas, su pecho, su vientre, sin dejar apenas un espacio solo
de golpe, entre golpe y golpe. No había espacio alguno entre golpe y golpe, sobre toda su espalda, sobre su pecho, sobre su corazón. Obviamente querían evitar la muerte del condenado, ¿verdad? Pero lo golpearon personas que estaban entrenadas para eso. Sigue el texto de esta sábana santa, como las marcas del instrumento que utilizaron los romanos para flagelar. Eran 3 ramales que le llaman. Este tipo de flagelador es muy especial y tremendamente lacera todo cuerpo, porque tiene unos bolos metálicos, son como unas 3 tiras que tiene unos bolos metálicos unidos de alambre de 12 milímetros con unos pinchitos, y que cada vez que le daban un latigazo, no resbalaba el látigo, sino con esos bolos metálicos, cuando daban el latigazo, se traían pedazo de carne. Se quedaba así pegado en el cuerpo, y cuando lo jalaban, se venían pedazos de carne y de sangre de Jesús, dejando el cuerpo del reo hecho una llaga en carne viva. Y dice también esta sábana santa que se han contado más de 600 contusiones y cicatrices que pertenecen a 120 azotes, cuando los romanos daban a lo más 29 azotes. Jesús recibió 120 azotes, pero se sospecha que fueron, entre comillas, algunos más, ¿verdad? Porque como se quemó la sábana santa, hubo un accidente, no se alcanza a ver los brazos y otras partes que se quedaron sin contar. Entonces, 120 azotes que pudieron ellos contar, 600 contusiones y cicatrices que se pudieron contar, pero que se sospecha que fueron muchas más. Y no con esto, dicen allí los estudiosos de la sábana santa, traen a Cristo destrozado y le ponen la corona de espinas. Se juntan todos los soldados y se inventan que son, en los que no había dolores para Cristo, inventan uno más, la corona de espinas, un casco, ¿verdad? Con unas espinas. Se lo ponen, se burlan, lo visten como si fuera un rey, se arrodillan y le dicen como si fuera un rey, y le pegan y lo llevan por la calle. Todo lo que ya conocemos, dijo, por supuesto, y así como estaba, lo llevan a Pilatos. Lo presentan ante Pilatos, así. Y el pueblo dice, crucifícalo. ¿Cuántos de los que gritaron crucifícalo habrán habido ahí que habían sido curados por Jesús? Habían sido sanados. Y aún así gritaron crucifícalo. Y ahí Pilato se lava las manos y dice, yo no puedo hacer nada. Y se lava, como diciendo, no hago nada. Y desde aquí, ¿verdad? De ese lavar las manos de Pilato, vemos cómo tantos credos en todo el mundo, bajo Poncio Pilato, Jesús fue crucificado. Y comienza el Vía Crucis de Jesús. Traspasa los pies y las manos, el dolor también es incalculable. Y queda colgado el Señor como por 3 horas. Imagínese. Y otra cosa que dice esta sábana santa sobre cuando quedó colgado por 3 horas. Dice,
que en la parte de la crucifixión del Señor, los antebrazos estaban agujerados con un objeto punzante que atravesaba, según los que estudiaron la sábana santa, estaban las muñecas, espacio, otros herida atravesaba en el radio y los huesos pequeños de la muñeca, estando en una zona más próxima a la planta de la mano. Este clavo dice que dañó el nervio mediano, lo que produjo la tensión y la flexión del dedo pulgar hacia la palma de la mano. También nos dice la sábana santa que han encontrado restos microscópicos de tierra, inflamación el resto de la cara, diversas escoriaciones, especialmente en la mejilla derecha, en la región frontal, el vaso destrozado, la vejiga reventada, múltiples daños de Jesús, un sinfín de destrozos producidos por los latigazos, no solamente, sino por las palizas y el maltrato recibido anteriormente antes de la crucifixión. Aparecen marcas de patadas, de puñetazos, gran cantidad de crueles y contundentes golpes, propinados como con palos, cuando se produce el hundimiento de su pómulo derecho, que dice que fue un golpe seco que le dieron en su pómulo derecho y que se cree que fue por una persona zurda. Ay, cómo me caló que dijeran en ese estudio que fue una persona zurda, porque yo soy zurda. ¿Cómo me caló? Que creen que esta hundidura que tenía aquí fue una persona zurda. En San Marcos 14:65, algunos le daban bofetadas y los criados lo recibieron a golpes. San Marcos 15:19, le golpearon en la cabeza con una caña. Y sigue el texto diciendo que el sufrimiento padecido por el crucificado, al quedar colgado con los brazos en tensión, que aguanta, que tira de cada brazo, es superior a 90 kilogramos. Es fácil de comprobar haciendo un simple problema matemático. Es decir, que para poder tomar aire tenía que hacer un sobreesfuerzo Jesús, de elevación, agarrándose, retorciéndose y girando las manos sobre los clavos. Y este movimiento le destrozaba más el nervio mediano, produciéndole un dolor más fuerte. Tenía que, para poder agarrar oxígeno, tenía que pararse de puntillas, como las bailarinas, y como sabemos, estaba un pie sobre el otro. Imagínense, clavado. Los pies estaban clavados uno sobre el otro, y para respirar tenía que levantarlos. Al estar colgado, el tórax está en todo momento expirando, o sea, soltando el aire, y tomaba aire. Como hemos visto, pues, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano Jesús con el martirio, el dolor y el sufrimiento en la cruz. De tremendos calambres, dicen que habrá sufrido en las muñecas, como cuando recibes descarga eléctrica, así lo mencionan en la sábana santa, y que volvía a caer y asfixiarse. La fatiga muscular llega en ese momento en que toda persona se desmorona y se asfixia. Máxime si tenemos en cuenta el maltrato que ya traía antes de la crucifixión. 3 horas, dice, fueron 2 horas 40 minutos que estuvo colgado. Y nos dice Salmo 22:7, yo en cambio soy gusano,
un hombre soy. Si Cristo se puso así por nuestros pecados, no hay nada que nos pueda repelar, porque Cristo tuvo peor por mi culpa y por amor a mí. Dice San Juan Pablo, bueno, dijo San Juan Pablo II, que antes de la cruz del Señor, el hombre podía dudar de que Dios lo amara. Pero después de la cruz, nadie puede dudar del amor que Dios nos tiene. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, cada palabra, cada frase, son para meditar horas. Usted lo va a leer y ahorita pues no tenemos tanto tiempo para meditarlas. Y todas fueron antes de decir que en tus manos encomiendo el Espíritu. Todo está cumplido. Cuando meditamos la encarnación de Cristo, que Cristo entra al mundo, dijo, he aquí que vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Durante su vida, siempre fue a hacer la voluntad de su Padre. Incluso decía, es mi alimento, hacer la voluntad de mi Padre, es mi alimento, es mi vida. Todo está cumplido. En estos ejercicios, pues, descubrir la voluntad de Dios para poder imitar a Cristo es la tarea de cada uno de nosotros. Buscar en la pasión del Señor el refugio para nuestras tentaciones, el refugio para las cruces que tenemos que llevar. Y dice San Juan de Ávila, el pensar lo que a él le hicieron, gran amor no le fue pasado, no le fue pesado por su gran amor. Por amor no le fue pesado todo lo que le hicieron. Por amor. Hacer un esfuerzo entonces puede costar un poco. Meditar la pasión de Cristo. Sabemos que está larga, ¿verdad? Pero si queremos llegar a ser santos como fueron muchos santos, ellos meditaron la pasión de Cristo. En esta tercera semana, pues, nos hacemos las mismas preguntas y vemos, pues, si de verdad nuestra vida va siendo más consecuente, si nos sentimos más agradecidos del amor concreto y misericordioso y liberador de Dios. Durante esta semana vamos a procurar, pues, quedarnos frente a la cruz. Por eso les decía, pongan una cruz. Quedarnos frente a la cruz, viendo esa imagen, sintiendo lo que allí pasa y la gracia que eso es para mí. Recordando lo que dice San Ignacio, que nos, viéndole así, colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. Vamos a orar en particular las palabras de Jesús en la cruz. Será nuestra referencia fundamental para esos días de esta semana. Podemos escoger la frase que más nos dice de todas las que pronunció Jesús en la cruz, la que más nos llega al corazón y nos quedamos gustando esa frase todo el tiempo. La podemos repetir cada día. También las posturas que la gente tuvo ante la cruz. Veamos en la semana qué posturas tuvo la gente ante la cruz de Jesús. ¿Cómo me hubiera yo comportado en el Calvario si yo hubiera estado ahí? ¿De cuáles hubiera sido? ¿Cómo actúo ante la cruz y las cruces de mis hermanos? ¿Estoy crucificado con Cristo? ¿Sí o no? Mis hermanos, pues esta semana será pues de mucha bendición si meditamos a profundidad la cruz, la pasión de Cristo y la aplicamos a nuestra vida. Y en este momentito quisiera pedirles que un minutito de silencio y escribas qué te deja esto poquito que pudimos ver en este tiempo del
de la pasión de Jesús? ¿Qué te deja? ¿En qué te quedas pensando? ¿Qué te provocó? ¿A dónde te llevó el pensar en la pasión de Cristo? ¿A qué te invita? ¿Qué te provocó? En un minutito, máximo 2, quien quiera levantar su mano a compartir. Laura, adelante. Abre tu micrófono. En este minuto de reflexión escribí encontrar en la pasión de Cristo la fuerza para hacer su voluntad de Dios, y puse, me invita a ver, escuchar y notar con más intensidad y reacción a las cruces de mis hermanos y mis hermanas. Y he pedido a Dios que me ayude a ayudarles a bajarlos de su cruz. Gracias, Laura. ¿Quién más? Adelante, Ramona. Pues me hizo reflexionar cuántas veces yo le pido que me acompañe, que me abrace, que me ayude, que me dé el meme. Y hoy me provoca abrazarlo, acompañarlo, sanar sus heridas, agradecerle su gran amor, vendar su dolor, velar su dolor, salir de mí para ir a él. Una pregunta. ¿Cómo sería salir para ir a él? ¿De qué forma? Un ejemplo. Me hiciste pensar un poquito ahorita con lo de Pedro, que sí me gustaría seguir yendo a la iglesia a hacer lo que yo quiero hacer, pero salir de mí y ir a la iglesia es ir al prójimo y ayudarlo a cargar su cruz. Anduve ahorita muy ocupada inscribiendo a las señoras mayores del ministerio que están solas en las vacunas. Y una de ellas me mandó casi a todos los departamentos. El caso es que tuve una semana, esa vez, hace yo creo ya el mes, inscribe y pues claro que por celular, por la computadora, por celular, llamadas, pues estás todo el día inscribiendo. Y me molestó. Dije, entonces, ¿para qué empecé a hacerlo, Señor? Si no quiero llegar hasta donde tú me estás mandando, porque me mandó como 10 señoras que vivían solas en un departamento y me hablaban. Oye, aquí está inscribiendo para la vacuna. Dije, o lo hago o no lo hago. O sea, o inicio y lo termino, y si me mando más señoras para inscribirlas, pues tenerle la paciencia. Fue una manera que me mostró ayudar, ir, y hasta las llevaba a vacunar, porque no sabía que había un camión que podía ir por ellas, pero ahí conseguí
llevar a unas cuantas a vacunar o a dejarlas en el coliseo, pues, y ya ir por ellas. O sea, a eso me refiero. Gracias, Ramón. ¿Alguien más? Pati, Sí, yo. a mí me deja una compasión hacia mis hermanos en más necesidad y me provocó ánimo de centrarme, de concentrarme en lo que hay a mi alrededor, en esa ayuda, o sea, poner más atención para servir. Me causó mucha tristeza, me gustaría seguir leyendo sobre la sábana santa. Me gustaría conocimiento para yo poder ayudar a los demás. Eso es todo, Pati. Gracias, Juanita. ¿Quién sigue? Eva, adelante. Bueno, en todo esto Jesús pienso que me invita a dar con un amor incondicional como Él se dio. Y veo su cruz y yo creo que es una muestra inmensa del amor que tiene por nosotros, ¿verdad? Que a veces no me doy cuenta y solamente el hecho de ver su cruz, me doy cuenta del enorme amor y me invita a acompañarlo en toda su pasión, pero a través de nuestros hermanos, sin juzgarlos y dando con generosidad, ¿verdad? Para ayudarle a Jesús a calmar todos esos dolores que él padeció, dando a otros nosotros. Gracias, Gracias. Pati. Gracias a ti, Eva. Mariquel. A mí me provocó una tristeza profunda saber el sufrimiento tan grande que él tuvo, y yo me veía como un espectador ahí, lleno de impotencia, de no poder hacer nada por él, tal vez por cobardía en algunos momentos, porque como no decirte, si yo me pongo hablando de la escena en sí de la pasión, de cuando lo están martirizando, de no de tener miedo de acercarme a esas personas, a esos soldados que tenían esa comisión de hacerle daño. Y todas esas cosas que se descubrieron en la sábana santa, de que lo patearon, de que me recordé de la escena en la que están latigándolo en la Pasión de Cristo, la película de la Pasión de Cristo, que es algo impresionante. Y entonces me veo yo en ese momento como de impotencia, de cobardía, de que ahora en este tiempo, ¿qué tanto yo defiendo a mi prójimo? ¿Qué tanto yo veo por ellos? Que soy cobarde a veces de no levantar la mano y defenderlos, de no hacer algo por ellos. O sea, quitarme ese miedo, quitarme esa cobardía, pues, de que me hace a veces no luchar por mi propio prójimo al ver a Cristo en cada uno de mis hermanos. Entonces, eso me hizo reflexionar de que debo de ver a Cristo en cada uno de mis hermanos, y si yo no pude, y si en mi pensamiento, al verme yo en esa escena en la que Él está sufriendo, entonces yo puedo de alguna manera hacer un poco con mis hermanos al ver a Cristo en ellos. No sé si me di a entender.
Gracias, Mariquel, sí. ¿Quién más sigue? Martín. Cuando describiste lo del estudio de la sábana, me puse a pensar pues sí, el dolor, la agonía de la tortura. Y luego me puse a pensar en el por qué lo estaban latigando. Y luego me recordé lo que estabas diciendo cuando, para mí, o como no sé si tú lo dijiste, el dolor más fuerte que sintió era en el corazón cuando se bajó del jardín y que estaban dormidos y lo habían ignorado, como quien dice, habían ignorado a Jesús. Entonces, para mí, me puse a pensar que las palabras lastiman al corazón y la tortura es el cuerpo. Pero para mí me puse a reflexionar por qué lo estaban latigando, por qué lo estaban torturando, por qué lo habían abandonado. Ese dolor se me hace que, conociendo lo poquito que sé que de Jesús, es que lo que más le dolió, el abandono, como cuando estabas describiendo que estabas sintiendo el abandono. Y me imagino que a veces cuando veo un limosnero o algo, el abandono o personas marginalizado que el abandono. Para mí ese es el dolor más fuerte. Como me acuerdo también cuando hablaban de Santa María Teresa de Calcuta, que muchos nomás quieren el calor humano, que no sentir abandonado. Y cuando Jesús en la cruz dice, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? Para mí, el abandono. Y quiero estar más consciente para los que se sienten abandonados. El dolor físico fue muy fuerte y como lo describió usted en el análisis de la sábana santa, pero me imagino yo que más le dolió las palabras o el abandono, el sentir abandonado. Ese es mi compartir. Y quiero ser más consciente y más compasivo a las personas abandonadas. Gracias, hermanos. Gracias, Martín. Rosa. Cruzan muchas cosas por mi mente y me siento culpable por abandonarlo, por ser esa persona que en lugar de estar con él en oración me quedo dormida. Batallo mucho para dormir en las noches y si duermo 3 horas es mucho y siempre me estoy quedando dormida. Y yo sé que muchas veces me despierta a las 3 de la mañana y quiere que yo haga oración con él por todas las necesidades del mundo. Y en lugar de hacer eso, me retuerzo en la cama tratando de quedarme dormida otra vez. No juzgo a Pedro de haberlo negado porque yo sé que yo muchas veces he estado en esa posición. Y pienso que es lo humano de uno, la cobardía, la indiferencia, y estamos en camino hacia Él con las obras que hacemos, como tratamos de cambiar nuestras vidas por el camino que van.
es mucho el amor, es mucho el amor. Es increíble el amor tan grande que tiene por nosotros. Y es difícil para un ser humano, yo pienso, captar la inmensidad de ese amor. Aún para una madre que adora a sus hijos. Ese amor a veces resulta ser muy pequeño. Pero Dios nos ama tanto. Y su gran sacrificio. Y sí, nunca había pensado, Patti, qué importante es reflexionar en ese sacrificio. No solo para animarnos a salir, a ayudar, sino para ver que no hay que hundirnos en los problemitas que tenemos día a día, sino tener mucha esperanza, porque es lo que el amor de Dios hace, nos llena de esa esperanza, del gozo, la alegría, de todo lo que deseamos. Ahí lo tenemos accesible en ese gran amor. Gracias, Rosa. Gracias. Mientras le pedimos a Berta. Yo estaba reflexionando sobre cuando usted explicó cómo Jesús se sintió tan triste cuando bajó y los vio todos dormidos. Y así nosotros ahorita, pues yo ahorita sí me siento a veces que lo abandonamos, especialmente cuando los olvidamos de Él, cuando somos un poquito más flojos para hacer nuestras oraciones en la noche. Y yo como ministerio en el ministerio que estamos ayudando a nuestros viejitos, ahora que ya no los visitamos, así siento que ellos sienten que los abandonamos también. Y ahí se me hace un poquito más pues difícil, ¿verdad? Que ellos también comprendan que Dios no los ha abandonado y a nosotros tampoco, y nosotros tampoco debemos de abandonar a Dios, así como Él se sintió triste, así nosotros pues debemos hacer un esfuerzo de tenerlo siempre pues en nuestra vida, ¿verdad? Y especialmente cuando se los hace difícil pensar que nosotros estamos solos y otra gente que se siente más solos, ¿verdad? Y pues eso es lo que me impactó más, como Jesús se sintió solito cuando vio a todos sus discípulos dormidos, ¿verdad? Gracias. Con esto dejo. Gracias, Berta, por compartir. Y pues aquí, comparto. Gracias, Berta. Y pues aquí vemos, ¿verdad? Por eso quise detallar unos detallitos de Pedro, para que confirmemos. Pero más pues le pido a Dios, ¿verdad? Que así como Él se sintió solito, pues que no lo dejemos nosotros tampoco, especialmente yo, personalmente. Sí, gracias. Gracias, Berta. Como vemos como Pedro, ¿verdad?
tuvo sus caídas, sus negaciones, y aún así podemos ver lo que hemos tratado de las semanas pasadas, de que también nosotros en un momento también actuamos como Pedro, pero Pedro, a pesar de las situaciones que vivió, de negarlo, cómo fue llamado aún así por Jesús, y grandes cosas que Pedro hizo, ¿verdad? Que no fue impedimento su pecado, que no fue impedimento su fragilidad, igual que nosotros. No hay impedimento. Dios nos sigue llamando, mientras nosotros reconozcamos, ¿verdad? Nuestras faltas ante Dios, Dios todo lo perdona y Dios nos sigue llamando. Entonces, vamos pues en el trabajo de la semana, pues a profundizar un poquito más en la pasión de Jesús. Y les voy a pedir que los que tienen su crucifijo lo vean de frente. Vamos a terminar la oración. Que puedan ver de frente a su cruz, que vean, lo alcancen a ver crucificado. Véanlo. Vea al Jesús crucificado. Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada y sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él creó todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece ser un niño, el que dio tanto cariño y hoy le niegan el amor. Llama Jesús, aleluya, aleluya, llama Jesús. Está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron, hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años, parece ser un niño, el que dio tanto cariño y hoy le niega.
ahí donde estás, viendo el crucifijo, le pedimos al Señor que nos enseñe que la cruz es el camino a la resurrección. Enséñanos que el Viernes Santo es el camino hacia la Pascua de la luz. Enséñanos que Dios no olvida nunca a ninguno de sus hijos y que no se cansa nunca de perdonarnos y de abrazarnos con su infinita misericordia. Y enséñanos también a no cansarnos nunca de pedir perdón y de creer en la misericordia sin límites de Dios. Amén. Juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Apagamos nuestra vela. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo de la mesa, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así su luz delante de los hombres para que sean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos apagado esta vela, pero la luz de Cristo continúa radiante en nuestra vida. Que esa sea una certeza en nuestra vida. Amén. Dios los bendiga y pues ahí les voy a mandar, nada más no tengo de Berta su correo electrónico para poderte mandar el trabajo de la semana, Berta. O no sé si o con quién tienes o te lo puedo mandar por tu Messenger, Berta, ¿ok? Voy a mandar el trabajo, ¿sí? Sí, aquí pues no tengo chance de copiarlo ahorita. Déjame ver si lo puedo copiar rápido. Y un momentito. Bueno, ahorita lo copio. Y les voy a mandar por correo electrónico. Ya nomás nos queda una semanita, que pronto, ¿verdad? Y a echarle ganas. Si no pudimos esta semana muy fielmente, pues vamos a pedirle al Señor más gracia para que podamos hacerlo con más fidelidad por nuestro bien, ¿verdad? La tarea de esta semana. Entonces, Dios los bendiga, que tengan muy bonito fin de semana y saludos a todos. Gracias, Pati. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Bye. Y pues,